Hola, ¿qué tal? Espero que estén pasando un excelente día desde cualquier lado en donde ustedes estén localizando. Aquí bajo el sol de la bella ciudad de Durango, Durango, yo me presento, soy Fabiola. Suheila. Aida. Y miren nada más la belleza que les traigo ahora en Dilo Sin Miedo. Aquí a través de la maestra Aida Saucedo, vamos a traer frente a ustedes unos sencillos pasos y reglamentaciones para que todo lo que ustedes imaginen que es imposible de llevar a las masas sea totalmente posible. Maestra, ¿qué nos tiene que contar? Hola, ¿cómo están? Yo soy Aida y a mí me gusta comer carne humana. Y yo quiero que ustedes me entiendan, me acepten, me comprendan, pero sobre todo estoy aquí porque quiero volver al canibalismo como algo legal, seguro, gratuito y confiable. Y les voy a platicar cómo a través de ciertos pasos vamos a volver esto imposible en posible. Oye, hasta me dio como esta sensación de escalofríos. Sí. ¿Por qué? ¿Te da miedo? Pues es que es eso, o sea, a mí me gusta comer carne humana, ¿qué te no? Aparte trajimos a Ida, o sea, a eso, a que nos enseñe cómo haría. Ajá, sí, porque cuando platiqué con ella me dijo que le gustaba comer carne humana. Está loca, ¿no? Lo primero que piensas es como de, está loca, pero igual ya nos puedes ir Mándala como al psiquiátrico. compartiendo, Okay, ¿cuáles serían los pasos para que hicieras esto realidad? Ok, empezamos de que el tema del canibalismo es algo imposible, absurdo, imposible, ridículo. Lo voy a decir una palabra, es antinatural, o sea, no va con el ser humano. Y entonces la primera fase para volver posible lo imposible, en este proceso es primero pasar de lo impensable a lo radical, es decir, o sea, el comer carne humana pues es impensable, y si tú le preguntas a alguien, oye, ¿a ti te gusta? ¿Qué te pasa? No. O sea, no. Oye, ¿tú lo haces? Pues tampoco, o sea. No, porque de hecho pues mucha gente se persina aun cuando les dicen que antes de la conquista que había canibalismo o que hay situaciones de cultura. Que hay personas que lo siguen practicando, ajá, ¿no? Pero sí, no lo dicen. No, porque es impensable. Porque van entonces, a ser ¿cómo lo vuelves señalados? radical? O sea, radical es en el sentido de que sí está bien que lo hagas, pero como que es una idea loca, pero ya va cambiando un poco la percepción. Exacto, yo les quiero cambiar la percepción. Y entonces hay que cambiar el tema tabú para que ya no sea un tema tabú. Y entonces yo lo que voy a hacer primero es que este fenómeno de comer carne humana, que es como absurdo e impensable, yo necesito que todos lo estudien y lo descubramos. Es decir, voy a empezar a generar conferencias o ahorita los conversatorios o los webinars acerca de nuestros ancestros que practicaban este tipo de ritos, porque al final es un tema de cultura. Y todos, pues, provenimos de ahí. Es más, incluso en algunas tribus de África, pues todavía practican el canibalismo. Bueno, y en la Brasil carne, todavía la carne lo humana tiene proteínas, ¿no? Sí, me imagino. Sí, sí. O sea, y tiene nutrientes. Entonces, y te sirve. Como platicar, hablar acerca de los beneficios. ¿Sabes qué? Que y luego aparte, otorgar. pues estaríamos hablando de disminuir los espacios en mausoleos o en cementerios, ¿no? Sí, claro, porque pues aparte, es uno de los beneficios. Porque fíjate, tenemos o sea, carne luego gratis. también tenemos que tener como la mente abierta, ¿no? Y también escuchar como estos argumentos o esta evidencia que se va a generar. Pues es que en realidad no ampliarías el ciclo de la vida. Y no tenemos, o sea, porque luego tampoco no podemos como emitir una opinión sobre algo que desconocemos o ignoramos. Por eso hay que poner el tema sobre la mesa para discutirlo. Y es lo que estamos nosotros haciendo. O sea, yo les puse el tema y lo primero que me dijeron que estoy loca. Pero ya estás aceptando hablar de eso. Es decir, ya mi tema impensable ya empieza a hacerse, pues sí, es radical porque pues no lo practicas, se escucha raro, pero ya le están viendo tú sí, beneficios. Entonces ya nos estás compartiendo. Exactamente. Amiga mía, ya lo estamos empezando a volver aceptable desde que empiezas a identificar beneficios sobre el canibalismo. Sí. Ahora, otra parte importante es que yo no estoy sola. O sea, dentro de mi grupo yo tengo amigos que también practicamos el canibalismo. Entonces, una parte importante de esta primera etapa es conformar grupos de presión incluso que ayuden a poder poner este tema en la mesa. Entonces, nosotros tenemos un grupo que se llama Caníbales por el Derecho a Decidir.
Y somos un grupo de gente que le gusta comer carne humana y que queremos que se nos reconozca, porque luego nos piensan que estamos locos, que estamos afados, pero pues somos tan normales como ustedes. Y es que sí hay caníbales en Durango, ¿no? Entonces, sí, pues claro, hay que en todas partes. visibilizarlos. Sí, están entre nosotros. Pues de hecho es como que esto es la confusión con las masas, ¿no? Es como irlo transmitiendo, es como ir identificando cuántas personas identifican que sí es aceptable lo que tú piensas y cómo vas identificando más grupos o gente que se vaya uniendo incluso a tus grupos. Mi grupo. Sí, al final es mi hambre, mi gusto. Y no tienes por qué intervenir con mis gustos personales. Y porque es tu derecho, ¿no? A decidir qué te gusta comer, o igual no sé si quizás naciste así, ¿no? Sí, que incluso es ya no es algo que tú hayas elegido, a lo mejor no. Incluso ya lo traigo, ¿no? Exacto, entonces ya cuando empezamos a hablar, ya cuando empezamos a subir el tema del canibalismo en la mesa, que la gente empieza a discutir acerca del canibalismo, que acepta discutirlo, lo empezamos a visibilizar. Entonces la gente, es que sí es cierto, sí hay caníbales en Durango y sí hay gente que practica el canibalismo y entonces en dónde están o qué hacen, etcétera, pues sí, tienen hambre y tienen que satisfacer sus necesidades. Pero entonces primera parte es un gusto personal, pero lo queremos masificar. Lo haces popular. Exactamente. La segunda etapa, ya estamos en la parte radical. Ahora vamos a que lo acepten. De lo radical a lo aceptable. Así es. O sea, ya es impensable, pero ahora yo quiero que ustedes lo acepten y que acepten mi gusto por comer carne humana. Y entonces a lo mejor para que la gente lo acepte, pues como que canibalismo se escucha muy feo y le voy a dar un nombre como más light o empiezo a modificar el nombre. El eufemismo es cuando surge aquí, ¿no? Como cambiar estos conceptos que luego, bueno, estas palabras que son como agresivas, fuertes, groseras, porque ya escuchamos una palabra, entonces ya se nos vino como a la mente algo, ¿no? Entonces hay que modificarla para que suene más bonito, más aceptable, ¿no? Pues para que pueda ser más masificable sobre todo. Exacto. Porque entonces estás hablando como en tendencias generacionales y la tendencia generacional repercute en el eufemismo. El eufemismo tiene que ser buscado dependiendo de la generación o en la etapa generacional que se esté viviendo en la sociedad. Y es como este impacto del lenguaje, ¿no? Las palabras que utilizas también para posicionar ciertos temas. Sí, ¿y cómo lo vas comunicando? Porque entonces ahora ya no soy caníbal, ya me voy a llamar antropofilia o antropofílica. Ya no suena tan fuerte. Ya no suena tan fuerte. Sí. O sea, es que es caníbal. No, soy antropofílica y entonces ya voy comunicando mi gusto por comer carne humana y ya lo voy masificando, lo voy haciendo más popular. Pero además, otra cosa muy importante, habrá gente que no quiera hablar del tema y que me tache de loca. Y a esos yo les voy a llamar intolerantes. Y entonces yo empiezo a crear fobias, o sea, empiezan a crear fobias, porque entonces la gente no nos va a aceptar. Oye, qué entretenido, es como el bullying en las escuelas. No sé si lo has fijado, o sea, porque también, por ejemplo, en las escuelas empiezas en el sentido de lo impensable es monsergar a una persona por lo que es o por cómo se ve. Y luego ya cuando lo vuelves popular lo tienes que poner en un eufemismo y entonces a todos los demás que no lo molesten, pues lo tienes que apartar del montón de quienes molestan, de quienes hacen el bullying, lo tienes que apartar y entonces los que están en contra de este bullying pues los apartas por raros o por macabros y al otro al que le haces el bullying pues ya lo empiezas ya como que a masificar, lo popularizas y agarras el eufemismo. Entonces nunca había visto que también esto se puede mucho tipificar hacia lo que hacen nuestros jóvenes o los niños en el bullying, en el tema del bullying. No, y es que, o sea, estos pasos los puedes utilizar para cualquier tema que quieras tú posicionar. Pero aquí es muy importante porque si les estoy hablando de canibalismo, de algo que es absurdo, bueno, pues así se han posicionado algunos temas, pero si ahorita ustedes ya no quieren hablar y me tachan de loca, entonces yo les voy a decir que ustedes tienen fobia contra los antropofílicos. No, y aparte ahorita más que estamos como en una sociedad que tiene que ser ultra tolerante e inclusiva, ¿no? Exacto. En este respeto de los derechos del otro. Entonces, pues como te digo que no está bien lo que haces. No, porque incluso me estás discriminando.
sino me aceptas tal cual soy, no me aceptas en mis gustos, en que yo tenga que cubrir mis necesidades como yo considere lo más correcto. O sea, para mí eso está bien. Si tú lo ves mal, ya es tu problema, pero para mí está bien y para mi grupo de caníbales por el derecho a decidir también. Es que sabes que también la brecha generacional que se está viviendo se me hace que hace como muchísimo más sencillos los pasos. Y déjame decirte, Aida, que estás como muy en el paso de poder lograr que tu situación se haga ley. Porque estás haciendo uso también de tu libertad de expresión, entonces Sí. nadie te debe de censurar, tú tienes... No, y exactamente, y además porque tú me vas a prohibir el derecho que yo tengo, porque es un derecho a que yo me alimente. O sea, si tú te alimentas de carne animal, ¿yo por qué no me puedo alimentar de carne humana? O sea, es tanto válido lo tuyo como lo mío. O si tú te gusta comer Pero no hablamos plantas, de dignidad humana. No, porque al final es mi derecho a alimentarme y eso es lo más importante, más que cualquier otro derecho. Y yo necesito que esto, o sea, se vaya legalizando porque pues no somos uno, o para sea, no reprimirlos, somos más, ¿no? porque además me estás discriminando en mis gustos, o sea, porque a unos sí y a otros no. Y no es como válida la represión tampoco, ¿no? Sí, o sea, ahí A me mí estás se me hace cortando que de mis haber libertades. empezado tú más con la repulsión del tema, ya te andan convenciendo, Oye, sí, amiga. es que ya la escuché y está como interesante el tema. O sea, ¿qué rollo contigo? Ya estás ya estás viendo Yo a ver sé a que dónde vas luego a en comer algún carne. momento debe de cuestionar, pero igual ahorita estoy como abierta Sí. para no ser como Bueno, y mi pregunta es, ¿y cuadrada. tú has comido carne? No, pero lo puedo considerar, digo, no puedo decir que algo está mal si no lo he No, y probado, además ha habido ¿no? historias historias en la humanidad, o sea, de gente que la ha consumido, incluso para un tema de salvar su vida. O sea, hay ejemplos muy claros como los sobrevivientes de los Andes que tuvieron que comerse a sus compañeros para poder sobrevivir, digo, Sí, no, ¿cómo, y entonces, o sea, no es un tema de algo que se pueda platicar como en lo oscurito, o que algo no pase, no, claro, esto pasa, Y esto pasó. sucede, esto pasó y va a pasar, o sea, no es algo que apenas haya ocurrido ahorita, sino es de la historia del hombre desde siempre. Entonces, ¿por qué lo estás o por qué en algún momento no lo vieron? Lo satanizas, exactamente, ¿no? Lo ves mal, sí es algo muy natural. Y que se está generando como esta evidencia, ¿no? Porque dices, mismos, o sea, investigadores generan como pues evidencia, no sé, de tribus africanas, de rituales como exóticos donde tenían estas prácticas. Sí, y además pues es mi hambre, mi derecho. Claro. Mi hambre, mi derecho. Sí, entonces bueno, sí ya que empezamos a verlo como ya más aceptable, ya lo estamos haciendo sensato. Es decir, o sea, ya la gente lo está aceptando, sí, pues tienen derecho, pobrecitos, nos vamos a empezar a ver como víctimas. Es decir, o sea, si no me estás tú permitiendo que yo exprese en mi libertad mi deseo de comer carne, pues yo empiezo a exigir que tener ciertos derechos, como todo mundo los tiene, como por ejemplo los veganos que tienen también sus establecimientos exclusivos para los veganos, pues yo también quiero establecimientos exclusivos para poder yo comprar carne humana, o en los restaurantes que también ofrezcan los menús, porque o sea, nos están quitando esos espacios que también deberían de ser para nosotros. Y entonces, ya que una vez que la sociedad lo acepta, lo necesito popularizar. Y para poder popularizarlo, ustedes conocen a Maluma. Ajá. Bueno, pues a Maluma también le gusta comer carne humana. Y entonces va a ser uno de los principales promotores de este movimiento de caníbales por el derecho a decidir. Porque entonces hay que tomar fuerza con figuras personajes, públicas. sí, Exactamente. reconocidos, ¿no? Sí, es Maluma, puede ser un político, puede ser un líder de opinión, un influencer, etcétera. Necesitamos hacer que este movimiento sea más grande, que vaya permeando más en el argot de la sociedad, en los temas, en la mesa, porque, o sea, ya no podemos vivir incivilizados. No, y porque aparte si yo admiro a cierta figura pública y entonces él lo hace, él lo practica, él lo promueve, Así entonces pues yo también ya me voy a poner como a empezar a cuestionar de, pues podría ser bueno y posible, ¿no? Sí, y además... No, porque ya ves a alguien en admiración que lo puede hacer. Ajá, que lo está haciendo. Sí,
Y ya por último, una vez que este movimiento sea como ya más grande, que ya esté popularizado, ya lo subimos a redes, ya aparece el tema en La Rosa de Guadalupe, ya tenemos nuestro propio canal en YouTube. Es más, ya tenemos un movimiento que se llama Marea Roja, que es a favor de la antropofilia. Estamos buscando generar un partido político que lleve nuestra propuesta hacia el Congreso, porque esa es la última parte. O sea, ya después de volverlo popular, hay que volverlo político, y entonces necesitamos generar políticas públicas que favorezcan nuestro derecho a comer carne humana o que despenalicen si es que está criminalizado. Entonces es como, el cuarto paso es de lo sensato a lo popular, Así en donde es. ya Lo popularizas en genera menús. también como esta difusión de esta información, o se empieza a promover, por ejemplo, no sé, en las redes sociales, ¿no? Sí. Que son como espacios muy comunes de socialización Uh-huh. respecto a estos temas. Que fíjate que luego también me llamó un poco la atención de cómo luego las personas tenemos esta tendencia a buscar como más información que argumente las creencias que ya tenemos. Y entonces pasa mucho en redes sociales que obviamente pues seguimos como esas páginas que concuerdan con nuestras creencias, y las personas o las publicaciones que son contrarias a eso tendemos como a, no sé, igual a bloquearlas, a no seguirlas o a... no sé, generarlo como cierta confrontación. Pero es que luego recuerda que la popularización en redes sociales lo que te puede dar son más seguidores, y entonces cuanto más seguidores, pues el Estado tiene que voltear para ver ese tipo de políticas públicas en donde la mayoría de los ciudadanos está gritando, diciendo, y pues las redes sociales es el mayor punto de convencimiento. Y es a lo que iba, Así porque ahí es. Se hable bien o se hable a favor o en contra de un tema, ya están hablando. ¿no? Sí, incluso estamos pensando la marcha del orgullo antropofílico o el orgullo caníbal. O sea, es que esto tiene que crecer. Y este movimiento, o sea, tiene que hacerse visible, porque al final esperamos que el Estado nos procure el alimento de una manera gratuita, que no sobre nos todo sin ningún persigan. tipo de represalia, ¿no? Así es. Okay. Entonces, esta es la manera en cómo nosotros vamos a lograr que nuestro movimiento se haga más fuerte y permanezca. Oye, pero esto sería también como cambiar las normas, ¿no? O sea, sí, como algo que ya así lo politizas, tú estás como acostumbrado, entonces de repente viene y se modifica. Porque de hecho para eso es la marcha, todo, ¿no? Para buscar que no tengan ningún tipo de represalia legal por estar buscando su alimento, ¿no? Así es, o sea, lo importante es cambiar la percepción de la gente hacia lo que antes conocíamos como canibalismo y ahora es antropofilia. Y entonces lo que queremos es hacer que este movimiento crezca, pero que no nos satanicen, que la gente sea tolerante. Yo me presenté como Aida que comía carne porque quiero que me acepten, quiero que me entiendan, pero también estamos pensando llegar al Congreso para poder tener nuestros diputados y senadores y en este antropofílicos. Tema de la legislación, ¿no? El poder contar también con un marco jurídico que proteja, que regule también como... No, y que nos provea de alimento, eso es lo importante. Como ciudadanos, pues también tienen, pues tenemos derecho, ¿no? Sí, bueno, pagamos impuestos. Aida, licenciada maestra, pues ojalá, la verdad es que tu propuesta está muy interesante. Gracias. Y yo creo que pues por ahí deberíamos de ir a empezar a probar, ¿no? Estas situaciones, a ver si son como lo nuestro. Se ve bastante interesante, pues ojalá y si te la legalicen, pero bueno. Oye, pero incluso tiene sentido, o sea, sí hay como congruencia en este método, como estos pasos a seguir, porque creo que de alguna forma así hemos, no sé si han consolidado, si han puesto sobre la mesa diferentes temas que antes eran impensables. ¿Por qué? Porque a lo mejor creo que pues cada tiempo histórico, cada sociedad tiene sus temas tabús, ¿no? Como de lo que no se habla. Entonces, en ese momento, pues no hay como esa apertura, pero luego hay que ir generando como las condiciones para poder integrarlo, ¿no? Bueno, pues para toda nuestra audiencia yo creo que es digno hacer varias acotaciones. Primero que nada, la licenciada, bueno, la maestra Aida Saucedo no es caníbal. Yo creo que esa es la más importante, no le gusta comer carne humana, esa es la más interesante. Y la segunda acotación también muy importante que hay que hacer es, en este programa no nos consta para nada que Maluma sea caníbal o coma carne humana.
Es meramente ejemplo. Un ejemplo. Bueno, el día de hoy realmente para toda nuestra audiencia todo este baboseo que escucharon durante casi 20 minutos es nada más y nada menos para explicarles un fenómeno súper interesante social y político que se ha venido a dar a los años, desde hace muchísimo tiempo, 1968 más o menos, 70. Fíjate que es un tema con el que yo estoy súper fascinada y es nada más y nada menos que la ventana de Overton. Sí. Nada más que cuando tú llegas con la gente y le hablas acerca de la ventana de Overton y este fenómeno social y político, pues la gente luego como que se paniquea. ¿Qué rayos? Sí, qué rayos, porque está como que muy extraño y luego aparte está como que muy monótono toda la metodología sobre llevarlo. Pero para explicarles un poco más a la gente, lo que tratamos de hacer en la primera sección del programa es cómo ejemplificar lo que hace la ventana de Overton, pues ahora sí para platicarles un poco. Aida, ¿qué nos puedes decir? Ya después de que quitamos el mito, Aida no es caníbal y no nos consta no, que no se Maluma es crean, caníbal. todo lo que pusimos era solamente un tema de ejemplo, pero el tema de Overton te da miedo, o sea, cuando lo escuchas sí te da un poco de miedo así de... Yo lo escuché de en mis clases de economía, la primera vez que lo escuché fue en clase de economía. Ajá. Y sí, la verdad es que sí te queda porque el profe lo estaba manejando en el tema de cómo puedes pasar las políticas públicas en la administración federal de esta manera con la ventana de Overton, porque en realidad ya cuando lo estaban alegando como que sí me perdí en el ejemplo que íbamos a dar y dije, no manches, o sea, lo traemos en el disco desde que somos niños. Sí. O sea, como una idea que tú puedes tener, la masificas, la pones bonita ante los oídos de las demás personas y la puedes politizar. Acuérdense que si una mentira la dices muchas veces se convierte en verdad. En verdad. Y entonces la ventana de Overton te sirve para cambiar las percepciones de la opinión pública de un tema que se considera absurdo, impensable, antimoral o incluso, pues sí, antinatural, o que quieres tú posicionar un tema, cómo vas haciendo o vas cumpliendo con ciertas estrategias para ponerlo en la opinión pública, que la gente lo acepte, es más, que defienda el tema y que luche y que dé su vida por ello, pero no es un lavado de cerebro, sino es un tema de cómo vas moviendo y vas convenciendo a las masas. Oye, porque es como esta ventana por la que, pues así como corre el aire, corren las ideas, Así y que es. no todas logran entrar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues como que ir ampliando esa ventana, sí. ¿no? Para que se puedan, pues, ir incorporando. Y creo que luego, pues así funcionan luego ciertas ideologías, ¿no? Que entonces van permeando, se van integrando como pensamientos que luego se Fíjate convierten que lo en interesante de conductas, la ventana de Overton comportamientos. es que lo manejan y no solamente lo manejan con leyes, o sea, lo manejan con leyes y sobre todo, o lo más preocupante es que lo manejan con la naturalización. Sí. Porque, por ejemplo, ahorita nos estabas platicando precisamente en Dilo Sin Miedos anteriores, hemos hablado acerca de cómo México es considerado el Bangkok de Latinoamérica porque somos paraíso de pedofilia, o sea, somos paraíso sexual de la pornografía infantil. Y, por ejemplo, ahorita las masificaciones de todas las redes sociales, de los videos de cómo están poniendo y cómo lo están, de Secretaría de Turismo directamente en colores, cómo están naturalizando el hecho de sexo, alcohol y drogas al máximo, la fiesta, pero sobre todo los colores de todo este asunto de los Bangkoks, ¿no? ¿Saben que algo que es peligroso? Porque hay que hablar que la ventana de Overton sí es un instrumento que lo manejamos de manera maquiavélica, puede ser muy peligroso, es que no nos damos cuenta de que nos están cambiando como las percepciones y que están visualizando cosas que antes creíamos impensables o que antes creíamos que no podían pasar y ahora lo vemos cada vez más natural. Lo que estás diciendo del tema de los colores y la cuestión de la pedofilia es bien importante, digo, porque sabemos que al final es una enfermedad, pero, o sea, es algo delincuente, o sea, es un delincuente el que quiere abusar de un menor de edad. Es abuso, exactamente, o sea, está haciendo un acto delictivo. Pero entonces, si empezamos a trabajar la metodología de la ventana de Overton, empezamos a humanizar al pedófilo, empezamos a hacerlo víctima, es que actúa así porque así la vida lo trató, porque es parte de su genética y incluso ellos ya generaron los movimientos, digo, yo hablaba de los caníbales por el derecho a decidir, pero existe el movimiento
a favor del pedófilo y utilizan los colores con la bandera con un color rosa, un color azul y un color amarillo, colores pastel, para dar como un sentido más cute, no sé, como más tierno, y tienen ya los símbolos de los boy free o boy love o girl love, o sea, de amamos a los niños, y entonces uno lo empieza a aceptar. Y dices, bueno, pues a mí no me afecta, no pasa absolutamente nada, pero ellos están ganando esos espacios y ahora lo que quieren es llegar al tema de leyes. Oye, porque estás viendo una charla TED, fíjate que ya salen en estos espacios y bueno, comentaba ahí la persona que participa, decía que debemos aceptar que la pedofilia es una preferencia sexual, un pensamiento, un sentimiento, y que de acuerdo a las investigaciones más recientes, la pedofilia es una orientación permanente como lo es la heterosexualidad. ¿Sí? Entonces de esa forma pues lo vas normalizando. Luego en ciertos comentarios había uno que me llamó la atención que decía, si los pedosexuales llegamos a tener relaciones con niñas, serán relaciones sanas, de amor y de respeto. Sí. Sí, que luego suena o sea, como muy bonito y muy romántico, ¿no? Pero es que eso es lo que hace precisamente la situación del lenguaje y los eufemismos. O sea, termina convirtiendo en todo humano, en todo a lo generacional. Y fíjate que a mí, bueno, al menos de las generaciones, lo que me ha frustrado muchísimo es esta situación que ha cargado la brecha de que como todos estábamos mal y como todos éramos como muy inhumanos, pues ahora vamos a ser todos humanos y todos aceptables y cada cabeza es un mundo. Y entonces caímos en la intolerancia total, o sea, de esta intolerancia de seguir el modelo perfecto, tanto físico como mental, como de carrera, como de éxito. Ahora el abrirse al abanico. Te vas al extremo. Exacto, sí. Completamente total. Al extremo, o sea, bueno, pues ahora vamos a aceptar total y completamente a todos, de haber pasado después de una esclavitud de razas, de haber pasado de holocaustos, de haber pasado de todo lo que ha pasado la humanidad, de todos los genocidios que ha pasado la humanidad, pues ahora es a tratar con pinzas a todos. Y creo que el sentimiento o la intención de que nosotros desconozcamos temas como la ventana de Overton o metodologías que realmente son maquiavélicas a nivel Estado para masificar, pues eso nos puede al rato convertir en una parte del problema, ¿no? Porque vas a voltear al cabo de una brecha generacional que es de 15 años, me parece, sí. Y vas a voltear en la brecha generacional a decir, caray, pues cuando yo tenía casi 30 años eso estaba impensable, ¿no? Y ahora... Y es una realidad. Sí, y que tiene que ver también, pues que es una arma que luego sirve para destruir también comunidades, o sea, pues de personas, ¿no? Que a lo mejor no es un arma nuclear, pero entonces sí empieza. Y que incluso puede ser hasta más peligrosa. Sí, pero que luego está como, o sea, con este método como más sofisticado, luego difícil de identificar, porque ahorita como con este tema, no sé, es muy escabroso y si te sientes luego como de, bueno, ¿qué tanto hemos sido manipulados, sabes? Y que no hemos logrado identificar. Y ahorita ya no sé, como que lo empiezas a ver en retrospectiva y como que, digo, ciertos temas que están ahorita en el debate que antes no estaban. Jamás te imaginaste. Y ¿sabes qué? Creo que vivimos como la etapa más peligrosa porque es como la seducción de las inteligencias. Es decir, como jóvenes, me gusta eso, la seducción de las inteligencias. Es que sí pasa, o sea, porque como joven, pero que es una seducción, o sea, te empiezan a como endulzar el oído, es que eso está bonito, y te empiezan a convencer, y después de ese convencimiento llegas ya a un tema de lo apropias y luchas por ello. Fíjate que lo que yo me he fijado mucho, pero hacia donde lo masifican hacia las generaciones más pequeñas. Todo lo que es esto como de 11 a... Los preadolescentes. Sí, la preadolescencia. Entonces ellos están como muy buscando su identificación con el mundo, buscando ser aceptados, y entonces cuando les meten este tipo de ideas, yo me topo mucho con mi sobrina cuando llega y me dice, oye, ¿y esto está bien, esto está mal?
Y es como, pues es que no es que esté bien, no es que está mal, es que tienes que identificar todo lo que juega en medio de lo que te están diciendo. O sea, no puedes llegar un día y decir, es que esto está bien porque sí, y es que esto está mal porque no. O sea, no. Identifica todo el abanico de lo que está pasando para que puedas conseguir obtener un criterio sobre las situaciones que se está suscitando. Eso es importante. Perdón, Suki, es que aquí el tema es que como jóvenes empezamos ya a no tener criterio, ya no nos hacemos críticos de las cosas, ya no emitimos un juicio, o sea, nuestros juicios que hacemos van sobre la moda, pero ni siquiera nos detenemos a pensar si es correcto, es incorrecto, si es bueno, está malo, si es natural o no es natural. Funcional o disfuncional. Exacto, y entonces nos dejamos llevar. Porque es precisamente lo que comenta Fabi, ¿no? Estas poblaciones que pues tienden a ser más vulnerables, precisamente también como por toda la exposición de información o desinformación que hay, ¿no? Porque si yo veo adolescentes que defienden como temas así, o sea, que de verdad, o sea, ya lo integras como tanto, también como por un sentido como de pertenecer, ¿no? Como a ciertos grupos. Porque luego también vemos como mucho esto. O para no sentirse excluidos también. Ándale, y hemos visto como luego estas luchas también a veces en redes sociales sobre como los progres versus los retrógradas, ¿no? Entonces pareciera que sí se está perdiendo como lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Y ya todo es subjetivo. El tema de la ventana de Overton se ha utilizado, o sea, para muchos temas, pero como lo último que hemos visto o en cómo se han posicionado, y hay que hablarlo, ¿no? Es el tema del aborto, la legalización de la marihuana, el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, la eutanasia, ya ahorita que platicábamos el tema de la pedofilia, que quizás hace unos años atrás eran temas impensables, y que ahorita es la lucha que se está dando en el poder, en los medios de comunicación, en las familias, o sea, como en todo nuestro mundo. No sabemos en unos 5 años cuáles van a ser las luchas de las nuevas generaciones, pero seguramente van a estar trabajando esta metodología, porque les digo, o sea, aquí lo interesante es que no vemos, no nos fijamos en qué parte de la etapa vamos, pero siento que estamos pasando en la cuestión de volver populares las cosas que son antinatura, que van en contra del orden de la familia, incluso con un tema de progreso. Es decir, o sea, si tú estás en contra de eso, o sea, eres retrógrada, y nosotros que traemos como las nuevas corrientes, las nuevas formas de orden, de pensamiento en la sociedad, somos los progresistas o los progres. Y que nos va a tocar ver y vivir las consecuencias de todo esto que se está generando ahorita, ¿no? Así es. Pues al menos creo que detrás de estos micrófonos lo único que les podemos decir es infórmense, lean y sobre todo generen un criterio propio. Si ustedes quieren saber si las cosas están bien o están mal, identifiquen todo el hemisferio, todo el abanico de las situaciones, de consecuencias que pueden suscitarse. Y de aquí en más, pues bueno, le agradecemos a la licenciada maestra Aida Saucedo. No es caníbal, Maluma tampoco, no nos consta. También enviarle un saludo a Liliana Chaires y a Isabel Soto. Les mandamos un abrazo y pues esperamos que nos estén escuchando. Y nos vemos hasta la próxima. Lean Bebés desde Luz. Bye. Adiós.